Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros. Lo saludamos, lo escuchamos como cada lunes. ¿Cómo le va, licenciado? Pues Hugo, muchísimas gracias. Un poco triste, porque lo cierto es que cada plática que tenemos los lunes, pues me motiva, empiezo bien la semana, y pues ahora resulta que con esta veda y con esta legislación que tenemos tan restringida, pues los programas tendrán que cancelarse. No podré hacer ya mi comentario durante 3 meses, o sea, de marzo, abril y mayo, pues tendré que ver en qué otra tribuna me subo para hablar. ¿Por qué va usted a ser candidato? No lo sé. Yo estoy pugnando, pero tengo que vencer algunas resistencias internas, y sí deseo participar, sí deseo contribuir. Creo que ya lo habíamos dicho aquí en el programa. Me parece que el Congreso, el Parlamento, que eso es lo que yo he dedicado la segunda etapa de mi vida política. La primera fue vida en la administración pública, en los partidos políticos, y posteriormente vida parlamentaria, que tengo libros escritos. Yo siento que los congresos deben mejorar en su desempeño, y por eso sí me gustaría aportar mi esfuerzo, pero no quisiera yo tampoco que se interprete esta última intervención como un anuncio. Todavía esto habrá que ratificarlo y lograr la nominación con mi partido en los días próximos. A ver, ya no entendí, licenciado, porque no es usted, o sea, se registró, ¿no? Sí, me registré. Bueno, okay. Depende todavía que le palomeen, como decimos coloquialmente. Así ¿Le es. pueden decir que no? Sí. Me pueden decir que no. Dicen que no, aquí va a estar. De hecho, como diputado federal lo intenté y me dijeron que no. Usted me ha dicho aquí que lo tienen vetado por aquello que la dirigencia nacional de su partido, el PAN, pues se ha sentido ofendida por lo que usted le ha dicho, ¿no? Así es, sí hubo ese veto, y ahora estoy pugnando porque me permitan rumbo al Congreso local. En un distrito y también con la posibilidad de ir en la representación proporcional por la segunda vía que le dicen. Yo creo que en una semana, en 10 días, esto se debe resolver. Bueno. Pero entonces yo sí quisiera destinar este último comentario después de y mi retorno dentro de 3 meses, una despedida temporal. Mira, en primer lugar, Hugo, cuando me notificaron que estos programas iban a cancelar, dije, bueno, ¿qué hago en mi última reflexión? Mira, a mí me gusta mucho una frase que dice: la democracia es el sistema menos malo para racionalmente resolver conflictos. O sea, tal vez muchos opinan mal de la democracia porque no resuelve conflictos al viejo estilo del sistema autoritario. El dictador pues dice: aquí mando, y él manda y reprime. Y hay orden, pero a un alto precio, en detrimento de la libertad y del ejercicio de los derechos. ¿De qué depende de que la democracia sea eficacia en la resolución de conflictos? De la madurez de los que participamos en los conflictos. Y creo que ahí es en donde está el problema. Yo sinceramente sí estoy muy preocupado porque cada vez veo un ambiente mucho más cargado. Yo te diría que en mis 53 años de vida política no tenía la experiencia de un ambiente tan de tanto encono, de tanta descalificación como el que hoy vivimos. Las campañas, cuando se hacían en el PRI, pues eran un recorrido triunfal, no había real contienda. El candidato recorría el Estado pues a sabiendas que él iba a ser el elegido. La democracia, en realidad, la contienda, la confrontación buscando el voto, pues comienza en el 88, cuando se postula Andrés Manuel por el Frente Democrático Nacional. Yo participé en el 94, ya lo hemos platicado aquí, y he participado en otros procesos, también postulándome, en donde, sinceramente, cada vez noto un gravísimo deterioro de el elemental respeto que nos debemos tener en búsqueda del voto, y a su vez en el deterioro de los partidos políticos y en el rechazo de la ciudadanía. Me parece que eso es tremendamente grave. Inclusive ahorita hay una idea muy negativa de los que nos dedicamos a la política. O sea, nos condenan. Tal parece que los políticos
estamos señalados como los malos de la película. Y también hay que decir que nos lo hemos ganado a pulso, no es que nos estén calumniando. Entonces, esa sería mi primera reflexión. Una segunda reflexión, como yo pues ya dispongo de mucho tiempo y siempre selecciono lecturas, procuro combinar, lo he dicho aquí en otras ocasiones, poesía, historia, pero la literatura, la novela te enseña mucho lo que es condición humana. Y para mí, tal vez las obras que más te reflejan lo que es el ser, el hombre, la mujer con poder, viendo la realidad, pues son las hombres cumbres que fueron contemporáneos de Shakespeare y Cervantes. Inclusive se dice que murieron el mismo día. Y la obra de Shakespeare es verdaderamente extraordinaria. Lo mismo Cervantes. El Quijote es una sabiduría que no nos cansamos de hacer citas del Quijote. Y Shakespeare dice una frase que yo me gustaría que nos pudiera apaciguar en estos días. Dice: la gloria es como un círculo en el agua que nunca deja de ensancharse hasta que esparciéndose a lo ancho se desvanece en nada. O sea, que en el poder tengamos la capacidad de ser humildes como candidatos, como partidos, porque me parece que la humildad, la sencillez, el trato amable son las cualidades al final de cuentas del político, que está obligado a hacer que las voluntades coincidan, que haya convergencias y que haya una acción armónica y colectiva. Y por último, una reflexión, porque hoy todavía escuchamos al presidente pues decir que va a presentar iniciativas. Yo sí creo que la ciudadanía debería de, yo insisto mucho en esto, posiblemente sea una deformación profesional porque soy licenciado en Derecho y he procurado ser constitucionalista, de qué es la Constitución, qué debe contener la Constitución. Para mí la Constitución son los derechos humanos, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, división de poderes, por ejemplo, los derechos sociales. Los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la atención a la salud, el derecho al ambiente, al medio ambiente sano, pues lo puedes poner en una Constitución, pero es más parte de un plan, de un programa, porque no puede ser una norma con obligatoriedad y con sanción. O sea, ¿a quién le puedes exigir que te dé una vivienda? Tienes que cumplir ciertos requisitos, ciertos créditos, o bien el derecho a una alimentación nutritiva. ¿A quién demanda si no te dan ese derecho? Entonces, yo siento que en nuestra Constitución hay muchas aspiraciones. Hay una frase que a mí me agrada mucho que dice: grave responsabilidad revestir una mentira con lenguaje jurídico. Si tú pones en una ley algo de imposible cumplimiento, estás mintiendo. Entonces, nuestra Constitución incurre mucho en eso. Le llaman derecho aspiracional. Solamente hay 3 tipos de derecho. El normativo, que dicen constituciones normativas, que son las que verdaderamente regulan la vida política. Las nominales, creo que en alguna ocasión lo dije aquí, que son como trajes grandes que hay que llenar. Y por último, la semántica, que son simple sueño. En mucho nuestra Constitución incurre en esa falla. Hemos manoseado el derecho, lo hemos modificado con mucha irresponsabilidad y con mucha frecuencia. Tal parece que se mide el Congreso o el presidente por el número de veces que se modificaron las constituciones, como si eso fuera una gran hazaña, un gran mérito. Y no es cierto. Para mí, el presidente que mejor cumplió su tarea en el siglo XX, que es Adolfo Ruiz Cortines, modificó una sola vez la Constitución, y fue en el 53 para reconocerle el voto a la mujer. Y modificó el artículo 34 y el artículo 115. ¿Algo que fue sustancial? Algo que fue sustancial y que se le recuerda con enorme, como te dijera yo, festejo y celebración, porque se le debió haber reconocido el derecho a la mujer desde mucho antes. Algunas naciones se anticiparon, no muchas. La primera fue Nueva Zelanda, allá a finales del siglo XIX. Entonces, sí hay que
ver la Constitución. Hablamos mucho de la Constitución. Hay cosas que no deben estar en la Constitución. Muchas de las reformas que propone el presidente, para mí, no deben formar parte del texto constitucional. Por ejemplo, en lo que se refiere a la industria de la electricidad, pues eso debe ser una ley orgánica de cómo se debe otorgar un servicio, con esquemas de participación de inversión privada y inversión pública. Lo hemos discutido muchas veces. Entonces, estas serían mis reflexiones, mi querido Hugo, antes de tomarme estas vacaciones, que no las voy a disfrutar, las voy a sufrir, pero sí esto de que mejoremos nuestra democracia, mejoremos nuestro trato, mejoremos nuestra tabasqueñidad, que prevaleció en alguna época de una familia, de un conocimiento de todos, y que era con gran beneplácito estrechar nuestros lazos de fraternidad. Y la otra, pues, que podamos analizar nuestro texto fundamental, conocerlo y entonces sujetarnos a su cumplimiento y su observancia. Ese será mi comentario. Pues, licenciado Rodríguez Prat, se queda desearle suerte en esta nueva encomienda, esta nueva batalla, y ahí estaremos atentos nosotros, como siempre, para contarle a nuestros amigos del auditorio, y Dios mediante, aquí le esperamos también. Muchísimas gracias, Hugo, y mi gratitud contigo, con los hermanos Sevilla, porque la verdad es que me tratan como si fuera yo importante. Ándale, pues, vámonos a la pausa. Son las 2:15 ya.